Padre Celestial el poder, la gracia, la ayuda que necesitamos cuando estamos sufriendo. No es fácil soportar el sufrimiento, yo sé lo que es eso. Yo fui moribundo por 2 años, un paciente terminal. El dolor hiere. Esta mañana oramos por alguien aquí que está muy grave. Un corazón quebrantado lastima más que un brazo roto, una pierna rota. Pero cuando nosotros decimos, Padre, podemos levantar los ojos al cielo y saber que Dios está con nosotros. ¿Saben? Si deseamos poder perdonar a otros, este es el punto de partida, asegurándonos de tener una buena relación con nuestro Padre Celestial. Si no, es imposible. Podemos perdonar a nuestros enemigos cuando sabemos que nuestro Padre Celestial está en control de nuestra vida y no hay nada que temer, absolutamente nada. Cuando Jesús oró en el jardín, aceptó voluntariamente la copa que el Padre preparó para él. Y una vez que nosotros le entregamos la voluntad al Padre, podemos recibir de Él la gracia que necesitamos para perdonar a otros. Y entonces, y recién entonces, las heridas internas pueden ser sanadas. ¿Saben? Lo asombroso de la persona a quien se dirigió Jesús, Padre, qué precioso. No es hora de que nosotros dejemos de lado nuestra conducta infantil con costumbres, con quejas, con constantes palabras que no deberían salir de nuestra boca. No es tiempo de mirar hacia el cielo cuando alguien nos lastima, cuando alguien nos hiere o desea lo peor para nosotros y decir, Padre. El segundo punto que hay en esa frase que Jesús dijo es, y yo lo veo como lo asombroso, ¿no es cierto?, de su pedido. No solamente dijo Padre, dijo perdónalos, perdónalos. Una de las cosas más difíciles en la vida cristiana es perdonar. Nosotros los cristianos a veces pensamos que es lo más fácil que podemos hacer. Después de todo, el Señor nos ha perdonado a nosotros y creemos que eso es fácil. Pero hay cristianos que poseen espíritus no perdonadores. San Pablo dice en Efesios capítulo 4, verso 32 lo siguiente: más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. Sin embargo, podría ser que alguien en este auditorio, oyendo mi voz esta noche, diga para sí, mientras yo viva, nunca podré perdonar a tal o cual persona que me ha herido. Y yo le pregunto, ¿alguna persona lo ha tratado a usted como lo han tratado al Señor Jesucristo? ¿Alguna vez fue crucificado como fue crucificado el Señor Jesucristo? Yo sé cuán doloroso es ser herido, pero nuestro Señor Jesucristo, en medio del sufrimiento más cruel que el que nosotros podemos siquiera imaginar, fue capaz de hacer el pedido más asombroso que se podría haber hecho: perdónalos, perdónalos. La conjugación del verbo perdonar en el hebreo, en el griego, nos da a entender a nosotros cuando lo leemos que es un presente continuativo. En otras palabras, Jesús no dijo solamente una vez, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No, continuamente lo estaba repitiendo, continuamente. Cuando lo levantaron en la cruz y la dejaron caer en ese hoyo, ¿no es cierto? Él estaba orando, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando le estaban clavando los clavos en sus manos y en sus pies, él oraba, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mientras colgaba allí entre el cielo y la tierra y oía a la gente religiosa burlarse de él,
Jesús oraba repetidamente, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él podía haber llamado legiones de ángeles. Lo habían hecho tantas veces. En el Antiguo Testamento tenemos la historia de un ángel que mató a 185.000 en un instante. Él podría haber hecho eso. Él podría haber orado en lugar de Padre, perdónalos, podría haber orado Padre, júzgalos. Padre, destrúyelos. Pero esa no fue su oración. ¿Cuántas veces nosotros quisiéramos decirle a Dios que envíe fuego del cielo para que destruya a alguno de nuestros enemigos? ¿Cuántas veces quisiéramos orar, Padre, júzgalos, Padre, hiérelos como me han herido a mí? Pero nuestro Señor Jesucristo oró con un corazón lleno de amor. Padre, perdónalos. Qué ejemplo precioso para seguir. Mientras Jesús oraba así, ¿saben ustedes lo que se estaba cumpliendo? Se estaban cumpliendo las profecías bíblicas del Antiguo Testamento que 600 y más años antes se había profetizado que iban a ocurrir. Y allí Jesús la estaba cumpliendo al hacer esa oración. Las profecías, por ejemplo, de Isaías, capítulo 53, si leemos el verso 12, en ese gran capítulo del Calvario, ¿no es cierto?, del Antiguo Testamento, leemos lo siguiente: porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores, cargó con él el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. 600 años antes. Nuestro Señor Jesús oró por quienes lo crucificaban y cumplió esa profecía del Antiguo Testamento. Muchos de nosotros cuando sufrimos también intercedemos, pero no intercedemos por el otro, intercedemos por nosotros mismos, egoístamente. Jesús se olvidó de sí mismo. Jesús pensó en otros, en los demás. Por eso para Dios el perdonar nuestros pecados fue más importante que evitarle el sufrimiento a su propio Hijo. Jesús se entregó voluntariamente. Nadie lo asesinó a Jesús. Él se entregó voluntariamente para morir en la cruz. Como ya se ha visto, Él quería que todos supieran que Él había perdonado, los había perdonado por la forma en que lo habían tratado. Mis queridos, qué pensamiento más profundo. Aunque los escribas y los rabinos, la gente religiosa, ¿no es cierto?, eran tan versados, tan conocedores de las escrituras del Antiguo Testamento, de alguna manera se les había escapado. Isaías capítulo 53, donde se profetizaba acerca de la muerte del Calvario, en el Calvario del Señor Jesucristo. Si hubieran leído con atención el capítulo 53 de Isaías, el Espíritu de Dios les habría abierto sus ojos a la verdad acerca del Mesías que iba a venir. Pero los eruditos, los sabios, los que estudiaban tanto, estaban demasiado ocupados en ridiculizarlo. Ellos no tenían tiempo para descubrir en sus propios escritos lo que se hablaba del Señor Jesús. Pero el Señor Jesús practicó lo que Él había enseñado en su ministerio. Jesús no era solo el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, sino que era también el practicante de la verdad que Él había enseñado a otros. Y durante su ministerio Él predicó y practicó el perdón. Fíjense que en Mateo 6, capítulo 6, versículo 15 dice: pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Así de fáciles. Si usted y yo guardamos rencor en el corazón, no vayamos a pedirle perdón a Dios, porque Él no nos va a oír, no nos va a perdonar. Nosotros tenemos que perdonar en el corazón a la persona que nos lastima y nos hiere para tener la seguridad de que tenemos el perdón de Dios. El texto es claro y no es el único, hay muchísimos más, por razones de tiempo no los damos. Pero ahora yo quiero decirles algo, cuidado, cuidado.
Esto no significa que el perdón está basado en nuestras buenas obras o que ganamos el perdón de Dios sencillamente por perdonar a otros. Nada de eso. Tampoco quiere decir que Jesús necesitaba el perdón porque Él era el perfecto Cordero de Dios sacrificado por los pecados del mundo. Su oración nos recuerda a nosotros que si no perdonamos a otros, nuestros corazones no están en condiciones de pedirle perdón a Dios. Cuando mi corazón se quebrante ante Dios, delante de Dios, entonces y recién entonces puedo perdonar a los demás. Debemos recordar que la muerte de nuestro Señor Jesucristo ocurrió durante el periodo del Imperio Romano. Y el gobernante del Imperio Romano entonces era Tiberio César. Y es curioso porque los romanos, entre sus muchas divinidades, tenían una diosa, la diosa Némesis. Y esa diosa era la diosa de la venganza. La diosa de la venganza. Y saben, a veces yo pienso que hay quienes parece que adoran a la diosa de la venganza. Llevan en su corazón resentimiento constantemente, venganza en sus almas. Nuestro Señor Jesús no adoró a la diosa de la venganza. Él oró, Padre, perdónalos. Y así cumplió la palabra de Dios y practicó su propio mensaje de perdón. Solamente Dios puede ver el corazón humano, nada más que Él. Nosotros podemos ocultarlo a los demás, pero no a Dios. Tan solo Dios sabe el daño que produce la gente que no quiere perdonar a otros. Solamente Dios sabe. Y no solamente el daño que produce a la persona que no perdona, sino el daño que se produce a sí mismo. El virus, ese virus de un espíritu rencoroso, infecta matrimonios, infecta familias, infecta iglesias, infecta naciones, con consecuencias que son devastadoras. ¿Qué diferencia sería si solo aprendiéramos a perdonar y a orar como Jesús oraba y como Jesús perdonaba? Una razón por la que Jesucristo murió fue para que Dios pudiera perdonar gratuitamente los pecados de todos los que creyeran en Él. Fácil. Barato, no. Costó la vida de nuestro Señor Jesucristo. Gratis, sí, pero no barato. Ese es el mensaje del Evangelio. San Pablo lo dice claramente en 1 Corintios capítulo 15, verso 3. Dice, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. No tenemos por qué cargar con la culpa del pecado, porque en el Calvario Jesús ya lo cargó por nosotros. Hoy nosotros podemos ser perdonados y perdonar gracias al Calvario. Y a nuestro Señor le dijo al paralítico, ustedes recuerdan, a un paralítico le dijo, amigo, tus pecados te son perdonados. Él le dijo a una mujer pecadora, sabes una cosa, tus pecados quedan perdonados. Y luego le agregó algo más, vete en paz. Usted y yo, mis hermanos y amigos, tendríamos menos problemas perdonando a otros si nuestra relación con Dios, con nuestro Padre, estuviera en orden. Pero si no está en orden, nosotros tenemos allí en el libro de Santiago que las guerras vienen porque estamos en guerra con Dios. Y cuando estamos en guerra con Dios, estamos en guerra con nosotros mismos. Y cuando estamos en guerra con nosotros mismos, estamos en guerra con los demás. La solución es tener una relación con Dios, la relación vertical apropiada para que la relación horizontal pueda darse también. ¿Saben? Si recordamos cuánto Él nos ha perdonado, mis hermanos, cuánto Él nos ha perdonado, yo creo que nosotros podríamos perdonar con mayor facilidad. Quienes no perdonan a otros echan abajo el gran puente sobre el cual ellos mismos tendrán que caminar algún día. Pero cuánta gente me ha dicho, nadie sabe cuán crueles han sido conmigo.
Eso es lo que pasa. Si usted supiera lo crueles que han sido conmigo, usted no diría lo que dice.